Listo, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es José Daniel Rodríguez y junto con mi colega Elisa Granzotto, que está acá conmigo también, coordinamos el Frente para América Latina de World Suite for Climate Justice. Es un gusto para mí darles a todas y a todos la bienvenida a este panel sobre opiniones consultivas y justicia climática en las Américas. El propósito de este panel es explorar la interacción entre las dos solicitudes de opiniones consultivas que están ahorita en curso, una ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentada por Chile y Colombia, y otra que será votada el 29 de marzo para solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las obligaciones internacionales de los estados frente al cambio climático. El día de hoy me acompaña Marco Yáñez, él será el moderador del panel. Es un joven abogado chileno quien fungió como joven negociador de Chile en la COP26 y también fue coordinador del pabellón de Chile en la COP27. Y contamos también con un panel de lujo de expertas y expertos destacados en el derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional ambiental, a quien también tengo el gusto de presentarles. Nos acompaña Viviana Krisicevic, quien es directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, quien tiene una experiencia extensiva en litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, CEGIL también ha estado detrás de la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, muchísimas gracias, Viviana, por acompañarnos. También contamos con la presencia de Patricia Tarre Moser. Ella es experta internacional y consultora independiente en el derecho internacional de los derechos humanos. También trabajó por los últimos 10 años como abogada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tuvo también la oportunidad de contribuir a la jurisprudencia de la Corte en materia de medio ambiente y derechos humanos, y actualmente tiene una plataforma de educación en línea en materia de derechos humanos. Bienvenida, Patricia. Nos acompaña también el día de hoy el profesor Mario Peña Chacón, es consultor internacional en Derecho Ambiental y Derecho Internacional Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y varios organismos de las Naciones Unidas, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para el Desarrollo. También coordina la maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, profesor. Y también nos acompaña el día de hoy Jorge Calderón Gamboa. Él es experto independiente de las Naciones Unidas sobre el programa Harmony with Nature y también trabajó por 12 años ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde contribuyó significativamente al cambio jurisprudencial de la Corte en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El panel del día de hoy funcionará de la siguiente forma. Bienvenido, Jorge. Marco hará una pregunta a cada una de las personas panelistas. La persona panelista quien está dirigida a la pregunta tendrá 10 minutos para contestarla y luego el resto de las y los panelistas tendrán 2 minutos adicionales para reaccionar o brindar, digamos, complementar la respuesta que ya ha sido dada a la pregunta. Al final tendremos un espacio para 2 preguntas del público. Entonces, sin más, le paso la palabra a Marco para iniciar con la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Gracias por esa bienvenida y por esas palabras. Y por supuesto, darle la bienvenida a los y las panelistas que tenemos acá. Y sin más, comencemos con las preguntas que tenemos preparadas para ustedes. La primera pregunta va dirigida al profesor Mario Peña. Me gustaría saber cuáles considera que son los principales retos para la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática en las Américas. Profesor, gracias. Muy buenas tardes, Marco, y muchas gracias también a Marco y a José Daniel y a los organizadores de este evento. Estoy muy contento de compartir con un panel de lujo como el que estamos hoy. Ok, la pregunta es como la pregunta del $1.000.000, ¿verdad, Marco? ¿Cuáles son los retos? Bueno, son muchísimos, ¿verdad? Y aquí tal vez me voy a recargar un poco en una frase que dijo Michelle Bachelet cuando estuvo como alta comisionada de derechos humanos, que nos dice, bueno, en el 2019 dice que entre los múltiples retos a los que se han enfrentado los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, quizá
sea la emergencia climática mundial la que representa una amenaza de mayor magnitud. Entonces vemos el reto al que nos estamos enfrentando. De acuerdo a las teorías que ha venido desarrollando, bueno, que desarrolló don Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, respecto a la nueva era geológica en la que estamos viviendo, que se llama la era del Antropoceno. Por primera vez el ser humano marca un estrato geológico en la vida del planeta. Tenemos 9 grandes límites planetarios. Estos límites planetarios son aquellos 9 grandes procesos fundamentales que sustentan la vida en la Tierra y hacen que el planeta Tierra sea un espacio operativo seguro para los seres humanos y para las demás especies. Bueno, resulta que ya hemos traspasado 5 de esos 9 grandes límites planetarios que permiten que el planeta sea un sitio seguro para nosotros y para las demás especies. Es algo así como comprar en una rifa, comprar 5 de los 9 boletos que hay disponibles, ¿verdad? En algún momento nos vamos a ganar la rifa. Ok, ¿cuáles son esos 9 grandes límites planetarios que ya, perdón, 5 de los 9 que ya traspasamos? Integridad de la biosfera, el ciclo bioquímico, el sistema suelo, agua dulce, que lo traspasamos el año pasado, por cierto, lastimosamente, y por supuesto, cambio climático. El cambio climático supone una ampliación o amplificación de los riesgos para nuestra sociedad, para las personas y para las demás especies con las que compartimos el planeta. Por ello es que la lucha contra el cambio climático plantea problemas de justicia, problemas de igualdad, no solo entre las naciones, sino también entre las generaciones. Es un tema intergeneracional e interestatal. América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta en materia social y en materia económica. Somos altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. O sea, todos los días estamos viendo noticias sobre sequías, inundaciones, olas de calor, huracanes, incendios, no sé, pérdida de la línea costera, entre muchos otros eventos catastróficos que estamos viviendo. Para nosotros, pasar de 1.5 grados a 2 grados, a 2,5 grados o a 3 grados de calentamiento a nivel global, como región, representará inseguridad alimentaria, aumento de la migración forzada, que ya la estamos viendo, y la proliferación, por supuesto, de enfermedades y muerte. Luego de la era COVID, ¿verdad? Si es que ya podemos hablar de que estamos pasando un poquito la era del COVID, o estamos en el post-COVID, digamos. Para nosotros, América Latina representa el cambio climático y la emergencia climática, retroceder en los avances que hemos tenido en materia social, en materia de desarrollo, en materia de salud y en materia de reducción de pobreza. Entonces vean que el tema es fundamental. Nuestra región no está ajena al tema. Podemos hablar de una especie de constitucionalismo climático latinoamericano. Hay 4 estados de nuestra región que han elevado a rango constitucional el sistema clima. Aquí estoy hablando de Venezuela, que lo hizo en el 99, Ecuador en el 2008, República Dominicana en el 2015 y Cuba en el 2019. De igual manera, nuestra región ha sido, ¿cómo se llama? Hemos priorizado el tema de cambio climático a través de leyes climáticas o leyes marcos sobre cambio climático. Aquí tenemos que México tiene su ley en el 2012, Guatemala en el 2013, Honduras en el 2014, Perú en el 2018, Argentina, Colombia en el 2018, Paraguay en el 2017 y el último fue Chile en el 2022. Y también nuestra región es un hervidero del experimento de litigios climáticos. O sea, la plataforma de litigio climático para América Latina que lleva a la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental, la AIDA, dice que existen, al menos tiene mapeados 53 casos de litigios climáticos en nuestra región, todos ellos o en su gran mayoría relacionados con derechos humanos. Y es que existe una relación intrínseca de interdependencia entre cambio climático y derechos humanos. El cambio climático o la emergencia climática o la crisis climática tiene repercusiones sobre la vida, sobre la salud, sobre la alimentación, sobre el derecho al agua y el derecho al saneamiento, sobre el derecho a un medio ambiente sano, sobre el nivel de vida adecuada, sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho a la propiedad, sobre el derecho a la libre determinación, sobre el derecho a la cultura y al desarrollo, sobre el derecho a la paz y, por supuesto, sobre los derechos de acceso. O sea, no hay quite. El cambio climático tiene efectos
directos sobre el universo de derechos humanos, especialmente aquellos que estamos llamando derechos humanos, bueno, que la Corte Interamericana llamó derechos humanos sustantivos y derechos humanos ambientales procedimentales. Y el cambio climático se ensaña con las personas o grupos en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Y aquí podemos citar a los que son muy comunes en nuestra región, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos que dependen de su tierra, e incluso en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tienen un ligamen especial, ancestral, incluso religioso con sus tierras, que se verán afectadas por los efectos del cambio climático. Como grupos y personas vulnerables vamos a encontrar los niños y las niñas, los adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las minorías, los migrantes, las mujeres, por supuesto, y las comunidades costeras y las islas pequeñas. Aquí también deberíamos incluir a las personas o grupos que se dedican a la defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos humanos ambientales, que están íntimamente relacionados con el bien jurídico que vamos a denominar bien jurídico clima, o lo que en algún momento podríamos llegar a hablar del derecho a un clima seguro. Si logran, digamos, en algún momento independizarse, como lo hizo el derecho al agua y al saneamiento como derecho autónomo. Les decía que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los grupos campesinos son poblaciones en peligro porque tienen una forma de vida que está íntimamente relacionada con su territorio. Esto lo ha entendido muy bien nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tomemos en cuenta que también, y eso es otro aspecto que a veces no lo vemos mucho, y es que todas aquellas medidas de adaptación y mitigación que nuestros estados están comprometiendo ante la comunidad internacional a raíz del Convenio Marco de Cambio Climático, a raíz del Acuerdo de París, pueden traer también consigo riesgos para el disfrute de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces la transición climática tiene que tomar en cuenta o tiene que hacerse con un enfoque necesariamente de derechos humanos y tomar en cuenta el conocimiento tradicional. Les decía que el clima seguro, ya sea que lo veamos como un bien jurídico autónomo o como parte del contenido del derecho humano al ambiente, al menos esta última opción es la que ha venido desarrollando el relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, el señor Boyd, en uno de sus informes, si no me equivoco, fue el del 2019, donde desarrolla el contenido del derecho humano al ambiente. El relator nos dice que el contenido actualmente del derecho al ambiente es aire limpio, agua segura, saneamiento, alimentos sanos y sostenibles, un medio ambiente libre de tóxicos, ecosistemas biodiversos y sanos y clima seguro. O sea, el clima como tal, como bien jurídico, forma parte, al menos hasta el momento, del derecho humano, del contenido o núcleo del derecho humano a un ambiente sano. Y es que en nuestra región contamos por supuesto, con el sistema interamericano, y ese sistema interamericano de derechos humanos contiene un acervo común o un jus común ambiental interamericano, que la Corte ya ha venido desarrollando primeramente vastamente en temas de pueblos indígenas, propiedad y vida digna. Luego todo ese acervo lo recopila en la opinión consultiva 2317 y lo aplica a dos casos relativamente recientes, ¿verdad? Que son el caso La Cajonja contra Argentina, casos contenciosos, y el reciente caso de la semana pasada notificado, Barahona Bray contra Chile. En la opinión 23, la Corte destacó que siempre que exista un nexo de causalidad entre los estados, deben proteger los derechos humanos si se ven afectados por daños ambientales, incluso aquellos daños fuera de su territorio. También la Corte reconoce que el derecho al ambiente es justiciable a pesar de no estar expresamente incluido en la Convención Americana. Y la Corte, bajo un enfoque ecocéntrico, nos dice que el derecho al ambiente, al menos en el sistema interamericano, y eso es un grandísimo logro, tutela no solo a los seres humanos, sino que también tutela a los ecosistemas, a los demás seres vivos con los que compartimos el planeta por su valor intrínseco. Entonces, sería completamente posible, de acuerdo al desarrollo de la opinión 23, repetido luego en La Cajonja contra Argentina, sería posible que la Corte tutele
a los elementos del ambiente y a los componentes del ambiente como intereses jurídicos en sí mismos, aun en casos donde no exista certeza respecto a las afectaciones sobre los seres humanos. Ese acervo común del que estamos hablando, interamericano, contiene una serie de estándares que dijimos que están en construcción, pero que van a ser súper importantes en materia de la opinión consultiva 30, se supone que ese va a ser el número, sobre emergencia climática. Ese acervo incluye no solo los instrumentos propios de nuestro sistema interamericano, sino el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional ambiental, al cual en la opinión consultiva 23, la Corte Interamericana, por decirlo así, los interamericanizó, los incluyó dentro del corpus juris interamericano. La opinión consultiva 30, ya para ir cerrando, podría tener efectos que llamamos un efecto dominó relevante sobre la gobernanza climática regional y global, y por supuesto sobre la protección de los derechos humanos. Podría generar innovaciones en el derecho internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente como lo veremos ahora más adelante probablemente, en materia de interpretación de las obligaciones de derechos humanos, en materia de debida diligencia y de responsabilidades comunes pero diferenciadas, las cuales no fueron abordadas de manera extensa en la opinión consultiva 23. Entonces estamos frente a una oportunidad de oro para desarrollar estos temas en el sistema interamericano. Te devuelvo la palabra, Marco, porque creo que ya me pasé el tiempo. Sí, así es, sí, por 2 minutos, profesor. Pero está todo bien, de todas maneras recordamos a los panelistas que traten de ajustarse al tiempo establecido. Y del mismo modo les recordamos a la audiencia que por favor interactúen con nosotros, que envíen sus preguntas, estamos atentos a ellas. Y también ahora les recuerdo a los panelistas, a las panelistas que complementen lo que ha señalado el profesor, disponen de 2 minutos para complementar lo que ha señalado el profesor en su intervención. Así que estamos atentos. Gracias. Si algún panelista desea complementar lo que el profesor ha señalado, por favor puede levantar la mano o tomar la palabra directamente. Ok, veo que nadie desea complementar lo del profesor. Último llamado. Ok, perfecto. Entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va para Viviana Kristisevich. Y nosotros sabemos que del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional han impulsado esta solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana. Entonces, quisiéramos saber si puedes contarnos más sobre este proceso. Y por otro lado, la pregunta es, ¿podrían estas opiniones consultivas empoderar o facilitar el acceso a la justicia de las comunidades más vulnerables en las Américas frente al cambio climático? Gracias, Viviana. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ay, qué bueno. Bueno, hoy mi personalidad magnética está interfiriendo en todos los electrónicos. Se murió mi computadora, ahora no funcionaba el audio, pero bueno, quería agradecerle al profesor Mario Peña Chacón la introducción que nos hizo, porque creo que fue muy comprensiva de los temas que tenemos que tratar para pensar en el proceso que se abre con esta solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana. Y también quería agradecer enormemente la invitación de José, de Marco, y la oportunidad de interactuar con juristas de alta talla como Patricia y Jorge también. Muchas organizaciones y personas nos hemos hecho la pregunta una y otra vez de cuál es nuestra responsabilidad frente a esta situación de crisis y de sobrevivencia y el enorme desafío de enfrentar a la crisis climática que tiene nuestra generación y las consecuencias que eso tiene para las generaciones futuras y para el futuro de la humanidad, ¿no? Y los impactos que esto tiene para
para el presente, para nuestra región, para el mundo, para distintas comunidades, naciones, personas, grupos que están siendo afectados, que estamos siendo afectados de manera directa por la emergencia climática. Y en ese espíritu, empezamos a pensar a partir de las estrategias que teníamos de trabajo con pueblos indígenas y con derechos de acceso y con el derecho a la naturaleza y los derechos a la tierra, qué más podíamos hacer para entender y abordar la emergencia climática. Y de esa reflexión surgió la profunda convicción de que no solo la emergencia climática tenía un impacto muy fuerte sobre una serie de derechos, como lo explicó muy bien el profesor Mario Peña Chacón, sino que los derechos humanos podían tener un papel fundamental en el tipo de soluciones que íbamos a tener, en que estas soluciones fueran más justas, más igualitarias, más sustentables, y es por eso que nos pusimos a trabajar con una serie de estrategias para entender cuáles eran los baches jurídicos que existían en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho constitucional, en el abordaje de algunos de los temas centrales para las afectaciones de derechos vinculadas a la emergencia climática. E identificamos algunos espacios de intersección y baches en el desarrollo de estrategias, estándares, comunidades de conocimiento. Iniciamos una serie de casos de litigio, pero también nos pusimos junto con juristas y científicos a pensar en si era posible trabajar ante la Corte Interamericana para que la Corte desarrolle estándares y guías, pautas orientativas que movilicen un debate mucho más interesante, intenso, interdisciplinario en nuestra región sobre estos temas, y también que nos dé pautas orientativas que nos sirvan para el litigio, para la implementación, para la definición de derechos de comunidades, países, personas. Y en ese espíritu nos acercamos a varios gobiernos, a la propia Comisión Interamericana en su momento, y finalmente, hacia fines del año pasado, logramos que 2 gobiernos que tenían una agenda fuerte de derechos humanos, de sistema interamericano y de derechos de la naturaleza y de abordaje de cambio climático, quisieran de alguna manera catalizar este proceso de debate y de elaboración de estándares a nivel regional, con la participación fundamental de la Corte Interamericana, pero que se va a dar a través de un proceso que en general, y Jorge y Patricia pueden hablar de eso en extenso, son procesos muy participativos, ¿no? En los que hay posibilidades de presentar distintos tipos de observaciones y hacer algunos tipos de intervenciones de carácter oral. Entonces, para contar una historia larga en corto, logramos involucrarnos en esta discusión acerca de cuáles podían ser algunos de los temas ejes para tratar, en los que la Corte Interamericana puede hacer contribuciones significativas, importantes para este momento de la región y del mundo. Y logramos que los estados de Chile y Colombia inicien este camino de manera conjunta, que luego termina con la presentación de la solicitud de opinión consultiva en el 8 de enero de este año. La manera en la que nosotros como defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos pensamos en estos temas siempre es teniendo en cuenta a las personas, a las comunidades y a la situación, los impactos diferenciados que pueden llegar a tener algunas de estas, de las afectaciones, pero también de las soluciones sobre las comunidades que están en mayor situación de vulnerabilidad. Y la emergencia tiene, como planteaba el profesor Peña Chacón,
dimensiones muy discriminatorias a quienes afecta en mayor medida, no solo de personas y personas en función de características interseccionales o grupos en función de características interseccionales, sino también naciones, ¿no? Existen esos impactos diferenciados muy fuertes. A lo largo de las preguntas que se le está formulando como preguntas para resolver a la Corte Interamericana, se incluyen en cada una de esas preguntas consideraciones de impactos discriminatorios que pueden ser muy importantes para mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las comunidades y de las personas que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Ya como decía, en sí la opinión consultiva va a dar, al dar respuesta a la situación de emergencia climática, va a tener un impacto igualador, porque creemos que es una respuesta en derechos que va a afectar y beneficiar a aquellos que están en situación de mayor debilidad. Pero luego hay una serie de preguntas muy, muy importantes que dan la oportunidad de tratar temas centrales para cuestiones de igualdad. Por ejemplo, entre ellas, el tema de las afectaciones a generaciones futuras y a la juventud y la niñez. Esa es una pregunta clave. Las preguntas sobre acceso a la información y producción positiva de información, pero también de acceso y de medidas de mitigación y de la manera en la que tiene que llegar la información para la adaptación, para la mitigación a las comunidades en situación de riesgo o que pueden tener una afectación diferencial. Hay preguntas acerca de los medios para la participación de la juventud y de los niños en los procedimientos judiciales y administrativos que tienen que ver con cambio climático. O sea, hay temas de acceso a la justicia y cómo se pueden dar los temas de participación y consulta para tener en cuenta no solo los impactos, sino la voz de aquellos que están en una situación de mayor desventaja. Hay cuestiones que tienen que ver con personas defensoras, digamos, las personas defensoras del medio ambiente, de la tierra, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, tienen afectaciones diferenciales y hay una serie de preguntas que están destinadas a fortalecer la voz, la protección, la información acerca de afectaciones diferenciadas. Hay una pregunta, por ejemplo, específica sobre defensoras mujeres del medio ambiente y el territorio en el contexto de la emergencia climática. Otra pregunta sobre la necesidad de tener en cuenta factores interseccionales e impactos diferenciados en la defensa del derecho de defender derechos. Y por supuesto hay una pregunta muy importante que es la pregunta sobre obligaciones compartidas y diferenciadas. Esa pregunta también permite reflexiones a nivel nacional, comunitario, subregional, subnacional, cuál es la responsabilidad de las ciudades, de las provincias, de los estados, las obligaciones de carácter regional y las diferencias de impacto en lo regional y en lo global, y las consecuencias que pueden existir en derechos, en términos de derechos a la reparación, obligaciones de cooperación, entre otras. Entonces esas son como algunas de las dimensiones en las que la opinión consultiva va a permitir la mejor y mayor garantía y participación de las comunidades y personas, comunidades, naciones en situación de mayor desventaja en la elaboración de soluciones frente a la emergencia climática que tengan en cuenta
los derechos y que lleven a soluciones más justas, igualitarias y sostenibles. Y creo que para nosotros, desde el CEGIL, como una organización que es una organización feminista también y es una organización que viene del movimiento de derechos humanos, es muy importante lo que nos vaya a dar la Corte en términos de el resultado de la opinión consultiva, pero también es muy, muy importante el proceso, porque creemos que en este proceso de debate que se va a dar en el próximo año, vamos a tener la oportunidad de aprender un montón, de debatir un montón, de generar más comunidades de conocimiento y práctica, escuchando a aquellas personas que están en situaciones de mayor riesgo, haciendo los puentes y escuchándonos con las expertas y expertos y ayudando como juristas también a traducir algunas de esas inquietudes, necesidades en función de los marcos jurídicos en mejores estándares para guiar lo que sigue y estar un poquito más a la altura del desafío que tenemos con la emergencia climática. Así que gracias por la discusión. Muchas gracias, Viviana, por la interesante intervención. Le recordamos a la audiencia que pueden realizar sus preguntas, estamos atentos a ellas. Así como también le recuerdo a los y las panelistas que pueden complementar ahora mismo la intervención de Viviana. Así que nuevamente los escuchamos si quieren intervenir. Marco, un simple comentario. Estaba revisando, ahora que la compañera Viviana dio su exposición sobre la opinión, sobre la solicitud de opinión consultiva. Estaba revisando la página web de la Corte Interamericana y hasta este momento no aparece alguna resolución o colgada en la ceja de opiniones consultivas. Veo que ya actualizaron y está apareciendo la opinión consultiva que solicitó México el 11 de noviembre del 2022. Aún la opinión consultiva que sería supuestamente la 30, una resolución de darle todavía el trámite respectivo. Se supondría que en este periodo de sesiones, y ahí Patricia es que maneja mejor esto que yo, que supone que en este periodo de sesiones que está ocurriendo en esta semana precisamente, podría venir esa resolución dándole traslado o trámite, como le queramos decir, o admitiendo para su conocimiento la opinión consultiva. Ese era mi único comentario. Te devuelvo la palabra, Marco. Gracias, profesor. Sí, y justamente ahora pasamos con Patricia. La siguiente pregunta es para ella. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales limitaciones del marco jurídico internacional para abordar los impactos que el cambio climático tiene sobre los derechos humanos? Además, otra pregunta dentro de esta, ¿considera que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana y la Corte Internacional de Justicia pueden servir para superar estas limitaciones? Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti, Marco, y muchas gracias por esta invitación, por ser parte de este panel tan importante. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, creo que hay que refrescar un poco y resumir un poco el derecho internacional de cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que dice ese derecho para entender con qué es que tenemos que trabajar, ¿no? Ya sea en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Interamericana. Y aquí quisiera mencionar dos tratados, ¿no? El primero, la Convención Marco de Cambio Climático, que es esta convención que simplemente establece, tal cual como su nombre dice, ¿no? Unos parámetros, un marco sobre los cuales la idea es que se generen nuevos acuerdos para que globalmente se logre, pues, en los estados poner de acuerdo en cuáles son estas medidas que van a tomar con respecto al cambio climático. Uno de esos acuerdos es el llamado Acuerdo de París, que a pesar de, como su nombre indica, pareciera que fuera como un acuerdo, pero no, esto es un tratado internacional que es vinculante para todos los estados que lo hayan ratificado, que son la gran mayoría de los estados del mundo. Entonces, este Acuerdo de París establece un punto importante, que dicen los estados se comprometen a mantener el aumento de la temperatura media mundial
por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento que ya se ha producido a 1.5. Entonces, el acuerdo es, tratemos de mantenernos en 1.5, pero no superemos 2. O sea, por nada superemos 2. Ese es el acuerdo. Pero ¿qué pasa? No es que cada estado aceptó comprometerse en una disminución específica de emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es otro detalle importante. ¿Cómo logramos mantener esas temperaturas, digamos, y no subir las temperaturas? Bueno, lo que nos dice la ciencia es que la manera para hacer eso, ¿verdad?, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Acuerdo de París? Dice, bueno, cada estado debe comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y presentarnos un plan de cómo va a cumplir con este compromiso. Pero el Acuerdo de París no establece digamos, un artículo que diga cada estado tiene que reducir sus emisiones en un 20%, en un 30%, en un 40%. Eso no lo dice. Simplemente queda para cada estado comprometerse. La única obligación es, en general, no pasemos del 2 y tratemos de mantenernos en 1.5, y luego cada estado va comprometiéndose. Entonces, esto es una gran limitación en el marco jurídico internacional, porque no tenemos obligaciones claras de cuánto es lo que cada estado debe comprometerse para mitigar el cambio climático. Hay más limitaciones, pero yo quiero enfocarme justamente en esta el día de hoy, porque pienso que en esta limitación específicamente pudiéramos tener alguna respuesta, ya sea por parte de la Corte Internacional de Justicia o por parte de la Corte Interamericana. En ambas propuestas de solicitudes de opinión consultiva hay preguntas que se relacionan con este tema. Quizás no tan claro como yo lo estoy presentando el día de hoy, pero sí están relacionadas. Por ejemplo, en la resolución, la propuesta de resolución para la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, hay una pregunta que dice, ¿qué obligaciones tienen los estados conforme al derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero? Allí podemos meter esta discusión, ¿no? Y luego, dentro de la opinión consultiva, de la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana, tenemos cuál es el de atención que tienen los estados frente a fenómenos climáticos generados por el calentamiento, incluyendo tomando en cuenta el Acuerdo de París y el consenso que al estar global más de 1.5 grados. Entonces, ¿qué pienso yo? Es que tenemos primero una laguna entre las obligaciones de los estados en el derecho, digamos, de cambio climático, una laguna de cuánto tiene que hacer cada estado para prevenir, o bueno, ya en realidad mitigar el cambio climático mediante las reducciones de gases de efecto invernadero. Pero tenemos otras obligaciones internacionales que nos pudiesen dar luz en cómo se debe llenar esa laguna, tomando en cuenta lo que nos dice la ciencia. Específicamente tenemos obligaciones específicas de derechos humanos de prevenir, ¿verdad?, afectaciones a los derechos humanos. En la opinión consultiva 23 que mencionaba el colega Mario, pues la Corte Interamericana ya dijo que los estados tienen una obligación de prevenir los daños significativos al medio ambiente que puedan causar una afectación a la vida y a la integridad de las personas, ¿ok? Eso por un lado. Y luego dice la Corte también, y cuando hay no haya certeza científica sobre un posible daño grave o irreversible a la vida e integridad de las personas, los estados tienen que tomar medidas efectivas para prevenir ese posible daño. Y esto, digamos, es dentro del marco del llamado principio de precaución que la manera. Entonces, ¿qué está pasando? Opinión y en base a lo que está en la misma solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia y Chile ante la Corte, que pudiéramos interpretar que ya existe, digamos, sacando de este principio de prevención y este principio de precaución,
ya existe una obligación clara de que cada estado tiene que reducir fuertemente sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos muy cerca ya de llegar a este cambio que no quisiéramos llegar de 1.5 grados centígrados de diferencia comparándolos con niveles preindustriales de temperatura climática, ¿no? Y cuando eso pase, ya muchos científicos, y esto lo ponen los estados en la solicitud de opinión consultiva, muchos científicos consideran que esto pone en peligro a la vida e integridad de las personas. Y esto puede suceder entre el 2030 y el 2052. O sea, en el peor de los casos estamos a 7 años, ¿ok? 7 años de que esto suceda. Entonces, para mí es claro que aquí esto ya se activa claramente el nivel de prevención que habló la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23, pero además se activa el nivel de precaución, porque los científicos quizás no están de acuerdo todos, porque la manera como lo dice los estados solicitantes en su solicitud de opinión consultiva es, algunos científicos consideran que al llegar ya solo con 1.5 grados de diferencia desde niveles preindustriales se pone en peligro la vida. Entonces digamos que no tenemos certeza científica, digamos que ese es el supuesto, entonces nos aplica el principio de precaución. Y si nos aplica el principio de precaución, los estados tienen que tomar medidas eficaces para prevenir, para evitar que se concrete ese daño grave e irreversible a la vida que nos genera esta falta de reducción de cambio de los gases de efecto invernadero. Entonces, si, bajo esta interpretación, ¿verdad? Yo considero que esta opinión consultiva ante la Corte Interamericana, si sigue los criterios que ya estableció en la opinión consultiva 23, y si sigue el mismo espíritu, que es rellenar con las obligaciones de derechos humanos esos vacíos que dejan otras áreas del derecho, entonces la Corte pudiera ayudarnos, la Corte Interamericana pudiera ayudarnos a determinar cuánto es que cada estado tiene que reducir en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo hizo la Corte Interamericana con el principio de precaución cuando estaba decidiendo la opinión consultiva 23. ¿Por qué? Porque con el principio de precaución hay un problema, digamos, a nivel internacional, no está consagrado en ningún tratado general de que exista un principio de precaución en materia ambiental. Está consagrado en diferentes tratados internacionales, pero no de manera general. Y ya había decisiones de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, estableciendo que no había una costumbre internacional. Entonces teníamos una laguna, como tenemos aquí en el caso de las emisiones de efecto invernadero, sobre qué es lo que dice el derecho internacional sobre el principio de precaución. Sin embargo, la Corte dijo, ¿no? Reconoció, dijo, sí, existe esta laguna, pero aquí estamos en un tribunal de derechos humanos y al tratarse de riesgos a la vida e integridad de personas, tenemos que aplicar un principio de precaución cuando hay una ausencia de certeza científica y un riesgo grave e irreversible a la vida y personas de los seres humanos. Lo mismo puede hacer la Corte Interamericana en esta situación, con esta laguna que nos está frenando tan fuertemente en esas actividades que tenemos que tomar ya para reducir los gases de efecto invernadero. Porque sí, es cierto, yo estoy diciendo 1.5, 2 grados, pero la realidad es que esto es una cantidad que se compara en relación con niveles preindustriales. Ya llevamos más de 1 grado. Entonces no es que nos queda mucho tiempo, ¿no? Si lo comparamos con este nivel, que es como se mide, digamos, científicamente, de temperatura antes de niveles preindustriales. Entonces, este actuar es necesario que se haga ya. Además, ya la ciencia nos dice que puede que se llegue a 1.5 en el 2030. Entonces, bajo este supuesto, yo considero que la solicitud de opinión consultiva y la respuesta que dé la Corte Interamericana, en este caso y específicamente en esta pregunta, pudiera ayudarnos a dar respuesta y llenar ese vacío, al menos con parámetros más claros que los que nos da el Acuerdo de París. Y lo mismo con la opinión consultiva que se vaya a presentar ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, digamos, claramente conozco más el trabajo de la Corte Interamericana que el de la Corte Internacional de Justicia y no pierdo mis esperanzas de que la Corte Internacional de Justicia también se pronuncie en este sentido, pero le tengo más esperanzas a que lo haga la Corte Interamericana porque ya lo ha hecho en otros casos como en el supuesto que acabo de explicar del principio de precaución. Y ya con eso terminaría mi intervención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Patricia, por esa excelente intervención. Nuevamente, como saben, invitamos a los y las panelistas que deseen complementar esta intervención, pueden hacerlo ahora inmediatamente. No habiendo intervenciones entonces, recordamos a la audiencia que pueden seguir realizando sus preguntas y pasamos a la siguiente pregunta. Esta vez es para Jorge Calderón. Y la pregunta es, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentarán la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al abordar estas opiniones consultivas? Gracias, Jorge. Muchas gracias, Marco. Bueno, primero que nada, gracias a la invitación del World Journal Climate Justice, particularmente a José Daniel y Marcos, y saludo a mis colegas de este panel, que les respeto muchísimo, Viviana, Patricia y Mario. Pues para mí estas opiniones consultivas son una gran oportunidad evolutiva realmente para el derecho internacional. Y permítanme comenzar con lo que consideraríamos un contexto de la carrera que se está dando en esta materia. Y para ello voy a señalar 10 antecedentes o hitos claves que desde mi perspectiva hacen que arranque esta carrera de derecho internacional. La primera de ellos es que hace 5 años tenemos la jurisprudencia DESCA de la Corte Interamericana a partir del caso Lagos del Campo, el 31 de agosto de 2020, que denota el reconocimiento de los DESCA, que es materia justamente de esta opinión consultiva en su integridad, y asimismo del derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, lo cual se consagró meses después con el segundo hito, que sería la opinión consultiva 23 sobre medio ambiente y derechos humanos, que ya se mencionó, donde más allá de lo que planteó la litis, los peticionarios, en ese caso Colombia, vía abordes indirectos de las afectaciones medioambientales, en su párrafo 62 reconoció el derecho a un medio ambiente sano, es un derecho autónomo previsto en el artículo 26 de la Convención Americana, con una doble dimensión de protección. Por una parte, respecto a los elementos de la naturaleza en sí, y por la otra, por su afectación en perjuicio de las personas. Y también se reconoció una tendencia en la región sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y esto vamos a ver que termina siendo muy importante para el panel que representa la Corte Interamericana. Un tercer antecedente es que en el 2021 la Corte Interamericana decide su primer caso contencioso, el caso indígenas miembros de LACA JONAD, Nuestra Tierra contra Argentina, donde ya declara una violación directa al medio ambiente, particularmente al derecho al agua. Otro avance importante en el sistema interamericano es la resolución 3-2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente de la relatoría DESCA, sobre emergencia climática, alcance y obligaciones interamericanas de derechos humanos, que ya pues da un esbozo de cómo se puede abordar esta temática. Un quinto punto sería que en 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce por primera ocasión el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, con una votación de 161 estados a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra. Un sexto punto sería recientemente en el 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resuelve el caso asunto Daniel Billy y otros contra Australia, o sea, los habitantes del estrecho de Torres, determinando que Australia había violado los derechos al disfrute de la cultura y vida privada de los familiares bajo sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no haberlos protegido de los impactos del cambio climático. Este es el primer fallo de un organismo internacional ya con esta temática específica. Después tenemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han presentado diferentes peticiones específicas para combatir el cambio climático. Entre ellas está Claudia Durante Agostino contra Portugal y otros 32 estados, miembros del Consejo de Europa. Otro que es la Asociación de Mujeres Mayores para la Protección del Clima contra Suiza y otro Greenpeace Norden contra Noruega. Estos recientemente, en 2023, a inicios,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de ya haberles dado trámite para que los conozca la gran sala, ya anunció que a finales de este mes, del mes de marzo, se van a ver 2 casos de justicia climática, uno de Suiza y otro de Francia. Y dijo que el caso Agostino se verá posteriormente. El octavo antecedente es que recién en 2022 se presenta también una opinión consultiva ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre cambio climático y su impacto en el calentamiento de los océanos y el incremento en el nivel del mar. Y después ya tenemos estos 2 últimos antecedentes, que es el 9 de enero, esta solicitud de opinión consultiva 2023 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la potencial opinión consultiva que se presentaría ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, dentro de los primeros desafíos, el primer desafío que quiero identificar de 4 es que aquí podríamos llamarle primero en tiempo, primero en derecho. Desde mi perspectiva, va a haber una competencia por emitir criterios en esta materia o bien, ojalá, una complementariedad de criterios. Fíjense, entonces tenemos 4 tribunales que tienen que pronunciarse sobre el tema de cambio climático. Y aquí veamos rápidamente, yo creo que la delantera en tiempo la está tomando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las audiencias que ya va a tener en este mes y subsecuentes sobre casos específicos y que la posibilidad de pronunciarse. Pero recordemos que el marco convencional del Convenio Europeo es muy acotado porque solamente tiene catálogo de derechos civiles y políticos para poder fallar sobre un tema muy amplio que desborda, digamos, esa categoría de derechos. El Consejo de Europa lleva ya como 2 o 3 años que no ha podido aprobar un protocolo facultativo que reconozca el derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo. Entonces, con el marco que tiene el Tribunal Europeo, pues se vislumbra un fallo más acotado, restrictivo, desde la perspectiva de las afectaciones exclusivamente al ser humano. Ahora, la Corte Interamericana ya avanzó en el reconocimiento de las DESCA de manera amplia y pues tiene un mayor abanico de posibilidades para atender esta emergencia. Por otro lado, el Corte Internacional de Justicia tiene algunos fallos interesantes sobre medio ambiente, pero pues camina más lento que el resto de estos tribunales. Algunos de estos fallos han sido Costa Rica contra Nicaragua, el Congo contra Uganda, sobre daños ambientales por deforestación, el caso de las papeleras de Argentina contra Uruguay, el caso de Ecuador contra Colombia por uso de herbicidas, entre otros, pero hay otras medidas que han sido más opiniones consultivas, como la de uso de armas nucleares o la de Kosovo, que terminó resultando quizás peor la petición de la opinión consultiva que no haber dicho mejor nada, ¿no? Pero bueno, los tiempos de la Corte Internacional de Justicia son un poco más lentos, a menos que se pida que se resuelva de manera urgente debido a la emergencia que representa este tema, y eso sí está contemplado en los estatutos y esto sí podría acelerar el proceso y por tanto el ritmo, digamos, en la carrera, ¿no? Y los ritmos del Tribunal de Derecho del Mar, eso sí, la verdad no los conozco, pero parece que las decisiones de pues son mucho más acotadas y tienen un menor eco. Entonces, en esta carrera jurídica será muy importante, pues, quién toma la delantera, pero también con qué marco y alcance se puede pronunciar sobre estos temas. Desde mi punto de vista, y como lo han dicho mis colegas, la mejor posición de marco para poder abordar esto la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues ojalá se puedan, como un concierto, una sinfonía, articular todos estos tribunales para que se puedan complementar unos a otros y eso forme un núcleo duro de derechos y obligaciones para los estados que mande un mensaje claro y alcanzable y general sobre esta temática pues, para todos los países del mundo, ¿no? Un segundo desafío rápidamente es el abandono del paradigma antropocéntrico al ecocéntrico y biocultural. Aquí ya tanto Mario como Viviana se han mencionado sobre los avances que hay en la región y también en Europa sobre los derechos de la naturaleza o lo también llamado como la jurisprudencia de la tierra, que conceptualiza la idea de que los seres humanos no solo son una parte
de una comunidad más amplia de seres y que el bienestar de cada miembro de esa comunidad depende del bienestar de la Tierra en su conjunto. Desde mi perspectiva, si no se hace una perspectiva ecocéntrica de esta problemática, es poco lo que realmente los estados podrían hacer desde una perspectiva antropocéntrica para limitar sus emisiones de efecto de gas invernadero, etcétera. Esta es toda una temática muy amplia, pero tenemos ya muchísimos países que han reconocido en su constitución los derechos de la naturaleza, muchísimos fallos, y no solo en Latinoamérica, sino en Europa, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí. Si quieren las preguntas lo podemos abordar a mayor detalle. Un tercer desafío me parece la distinción entre procesos abiertos y cerrados y las preguntas que se generan en estas opiniones consultivas. Entonces, como bien lo dijo Viviana, en la Corte Interamericana tiene un proceso participativo totalmente amplio, porque no solo hay un periodo para que se presenten amicus curiae por parte de estados, órganos dentro de la OEA o inclusive de otras partes del mundo, sino que también la sociedad civil puede participar, inclusive expertos a título personal, etcétera. Y después la Corte tiene una audiencia pública donde da participación a todas estas personas para que abonen en, digamos, la construcción de esta opinión consultiva. Y eso me parece que es algo totalmente favorable y que, por ejemplo, en la opinión consultiva 23 fue definitivo, porque el marco planteado por Colombia no fue lo que terminó resultando la decisión final de la opinión consultiva 23, que fue mucho más amplio. Entonces, aquí tenemos una Corte Interamericana que no se acote exclusivamente a las preguntas o a lo que le va a poner los estados de Chile y Colombia, sino que va a recoger realmente el corpus juris internacional y puede dar muchísimo mayores elementos. Más allá de las preguntas que están, para mí todavía le hace falta en esta opinión consultiva una visión más justamente ecocéntrica, pero considero que tiene todo para que se pueda emitir una opinión consultiva con un alcance amplio. Mientras que la Corte Internacional de Justicia, recordemos que pues los únicos que participan ahí son los estados, no tiene un proceso claro de participación de la sociedad civil, etcétera, y eso también es muy importante ante la Corte Internacional de Justicia, cómo se plantean las preguntas. Y ahí hemos tenido experiencias como la que dijimos Kosovo o de cuestiones nucleares, que las preguntas no fueron formuladas debidamente y el pronunciamiento fue, bueno, por los expertos considerado como desafortunado. Otros casos donde las preguntas fueron muy propicias, como el caso de Archipiélago de Chagos, donde pues estratégicamente se le puso en la mesa al tribunal lo que debía de resolver. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues a partir de casos contenciosos, pues tiene un marco más limitado, pero recordemos que el caso Agostino contra 32 estados, pues son 32 estados de la Unión Europea que se van a tener que, del Consejo de Europa, perdón, que se van a tener que defender, y eso pues va a dar participación importante y también tiene la posibilidad de que se presenten amicus curiae. Ahí va a ser muy importante la utilización de los recientemente adoptados principios de Estrasburgo sobre derecho internacional de los derechos humanos y ambientales, que dan guías sobre litigio en justicia climática. Y ya finalmente, para cerrar, el cuarto desafío diría que ni un paso atrás. No podrían existir retrocesos, esto es sumamente importante. Un muy mal escenario sería que alguno de estos tribunales dijera que no hay consenso científico o que por una cuestión política pues se restringiera el alcance de su decisión, o hubiera otros intereses corporativos, etcétera, que lo hiciera justamente no dar pasos contundentes. Entonces, pues para mí definitivamente esta opinión consultiva o estas opiniones consultivas representa un tema de la evolución de la humanidad y de la evolución del derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la intervención. Excelente. Y así es como invitamos nuevamente a los y las panelistas a complementar lo que ha señalado Jorge. Sí, Patricia, por favor. Muchas gracias Jorge por ese paneo de los desafíos. Yo quisiera unir a esa intervención, Jorge, y mencionar una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es que
haya desacuerdos entre cuál es el estado del derecho entre los diferentes tribunales, ¿no? Especialmente me preocupa el rol de la Corte Internacional de Justicia, que normalmente es más conservadora, y si lo comparamos, por ejemplo, con la Corte Interamericana, y que la Corte Interamericana se atreva a decir una cosa y la Corte Internacional de Justicia diga lo contrario, ¿no? O diga, no tenemos elementos, no hay obligaciones jurídicas en este sentido, y como no hay obligaciones, los estados pueden hacer lo que quieran. Eso es una gran presentación del derecho, y eso creo que es un desafío muy importante y que habrá que ir viendo cómo se puede manejar desde cada uno, desde su rol, pues, pero para tratar de disminuirlo en la mayor manera posible. Yo también, Marco, quería hacer un breve comentario de lo que nos comentaba Jorge Calderón respecto a ese enverdecimiento, ¿verdad? Bueno, ese diálogo o fertilización que estamos viendo a nivel global, pero lo vemos todavía más a nivel local. ¿Ok? A partir de la opinión 23 y después de la sentencia de la Caja contra Argentina, hemos visto un enverdecimiento, una ecologización de las altas cortes de nuestra región, ¿verdad? Todo este enfoque ecocéntrico ha llegado, yo diría que para quedarse. Ejemplos muy claros podemos ver la sentencia de Laguna del Carpintero en México, o la más reciente de los arrecifes de coral en Veracruz. En el caso costarricense, la sentencia sobre la tutela de las abejas por su valor intrínseco. Recientemente, ahora en noviembre, se tuteló un acuífero también por su valor intrínseco. Sentencias en Argentina, la de los glaciares, la de Barrick, la de humedales. Bueno, esta es una tendencia, y donde podemos observar cuál es la influencia y la importancia que tienen las opiniones consulares en este diálogo interamericano con las cortes internas. Entonces, esto sucederá, no me cabe la más mínima duda, con la opinión 30, ¿verdad? Cuando tengamos una opinión 30, las políticas en América Latina, la forma en que vamos a resolver los casos, las cortes en nuestra región, va a cambiar de acuerdo a los estándares y lineamientos que vaya a fijar la Corte Interamericana. Sí, quizás yo podría continuar con esa idea para plantear que, bueno, que hay una larga tradición interamericana de desarrollo de derecho a medio ambiente sano, que luego también se retoma como un derecho a la naturaleza y de la naturaleza, que está reflejada en la mayor parte de las constituciones latinoamericanas, y en el sistema interamericano uno de los primeros tratados interamericanos es sobre conservación de bosques. O sea, en los años creo que 30, 40, o sea, estaba mirando esos tratados históricos para unos temas de resumen sobre marcos normativos del sistema interamericano, y realmente tenemos en el protocolo de San Salvador ya un derecho a un medio ambiente sano y toda una tradición de constitucionalismo latinoamericano que dialoga fuertemente, que incorpora las obligaciones de derechos humanos y las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, hay una posibilidad real en el desarrollo del derecho interamericano de tener un impacto fuerte sobre los derechos constitucionales. A veces no necesariamente que todas las altas cortes alineen su jurisprudencia a la de la Corte Interamericana, pero sí la influyen y sí generan un diálogo, y un diálogo muy positivo sobre el alcance de los derechos. Y desde América Latina hemos tenido una capacidad de desarrollo jurídico muy importante que ha tenido repercusiones significativas en el derecho internacional de los derechos humanos, en otras áreas del derecho internacional, y en el desarrollo de mecanismos de protección, instituciones. Entonces, en este diálogo, que no siempre va a ser un coro amplificador de las decisiones de uno y otro tribunal, sí creo que
las Américas y en particular América Latina y la Corte Interamericana tienen una posibilidad y tenemos una posibilidad como comunidad de práctica de generar un estándar o una vara también para medir lo que se hace y lo que no se hace en otros espacios. Y yo creo que no sabemos cómo va a fallar la Corte Internacional de Justicia sobre algunos de los temas que se le van a poner adelante, pero bueno, nos juzga la historia también. La medida en la que los tribunales están o no a la altura de los desafíos más grandes de la humanidad. Y acá sí creo que va a haber, gracias a ustedes y gracias a tantas personas que han estado vinculadas a pensar en esta opinión consultiva en la Corte Internacional de Justicia de una manera muy participativa, unos ojos puestos y unas contribuciones de manera directa o indirecta por distintos sectores, aunque no tengan legitimidad para presentar documentos, que sí van a generar un escrutinio mayor sobre la Corte Internacional de Justicia. Y nosotros esperamos que, y las y los invitamos también a sumarse y a participar de manera muy activa de las discusiones que con un poco de alegría y suerte todos pronosticamos que va a iniciar una vez que la Corte Interamericana decía que sí iba a responder a esta solicitud que hacen Chile y Colombia y que ha generado tanta expectativa en la región. Y hemos visto en el histórico también, me acuerdo mucho el profesor y presidente de la Corte Interamericana, Cansado Trindade, que siempre hablaba acerca de cómo había sido tan importante la opinión consultiva sobre asistencia consular para luego las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre los mismos temas. O sea, existen esos diálogos explícitos e implícitos entre también quienes construyen el derecho internacional de los derechos humanos. Así que creo que estamos en un momento auspicioso y que lo que podemos hacer nosotras y nosotros que no estamos en esos espacios de poder y de decisión es esto, es discutir, es generar derecho, es escribir y es asegurar que hay una luz sobre esos procesos y sobre los debates que a su vez repercuta no solo en lo que decide el tribunal, sino en cómo se cambian parte de las discusiones a nivel regional quizás, y también a nivel nacional, comunitario y social. Muchas gracias, Viviana. Gracias por las intervenciones de los y las panelistas. Y así es como pasamos a las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Y estas van dirigidas en general para quien quiera tomar la palabra. La primera pregunta es, ¿cómo podrían interactuar otras convenciones de derechos humanos o su interpretación con la solicitud de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo se toman en cuenta las generaciones futuras? Esa es la primera pregunta que tenemos desde la audiencia. No sé quién quiere tomar la palabra para responderla. Gracias. ¿Alguien se anima a responder esta pregunta? Bueno, si quieren me lanzo al ruedo. Ya vi que Pachi también me puede complementar. Pero bueno. Brevemente, en honor al tiempo, por favor. Sí. No, me parece Gracias. que, o sea, ahí en la propia solicitud de opinión consultiva que pueden ver de la Corte Internacional de Justicia, se hace en estos como preámbulos de reconocimientos, etcétera, se dice sobre qué marco de tratados internacionales es que se pretende que la Corte Internacional de Justicia contesta o responde esta pregunta. Entonces, por supuesto que de la Corte Internacional de Justicia, pues ya tiene toda una doctrina de cómo incorpora
los tratados internacionales, la jurisprudencia, la costumbre internacional, y todo eso pues es parte de ese juego argumentativo que toma en cuenta para pues dar un fallo en el sentido que se le está preguntando. Entonces me parece que ese en sí no es problema, porque bueno, ya tiene bases muy sólidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues tiene los tratados específicos sobre los cuales falla, digamos acá sería particularmente la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, entre otros, pero también la Corte Interamericana recurre mucho al Corpus Juris Internacional para recoger estándares e interpretar su propio tratado, y esto es algo muy importante. Y el tema de generaciones futuras me parece que es total, o sea, es un argumento que ya ha estado en muchos casos de justicia climática, por ejemplo en Holanda el caso Urgenta, ¿no? Si no me acuerdo, y también en los que están pendientes ante la Corte Europea de Derechos Humanos, y pues va acompañado del tema de derechos de los niños, derecho al desarrollo, vida digna, etcétera. Entonces es también un argumento bastante viable, ¿no? Y yo nada más quería complementar del módulo anterior, que ya nada más no hice una participación adicional, la relevancia de en estos temas lo que Mario, esas decisiones que Mario señaló en derecho interno, cómo ayudan un tema fundamental para esta problemática, que es el del interés legítimo, o quién tiene lo que en inglés le llaman legal standing para reclamar afectaciones al medio ambiente. Y eso es fundamental, y eso es lo que desde mi perspectiva, tanto la opinión consultiva 23 como toda esta jurisprudencia verde o jurisprudencia de la tierra, más la de los derechos de la naturaleza, puede brindar para que justamente no se caiga en que si el Estado cumple o no con su obligación, pero ¿quién va a demandar que se está contaminando, que se está afectando, que no está llegando? Ese va a ser un tema crucial, el quién puede hacer este tipo de reclamos en derecho interno, en tribunales internacionales, etcétera. Nada más lo esbozo ahí rápidamente. Muchas gracias, Jorge. Le recuerdo a los panelistas que disponen de 2 minutos para responder estas preguntas de la audiencia, y así pasamos a la siguiente. Señala a nuestro público, ¿pueden estas opiniones consultivas servir para hacer frente a las pérdidas y daños que genera el cambio climático, así como la obligación de los estados desarrollados de brindar financiamiento a los menos desarrollados? ¿Quién desea responder esta pregunta? Bueno, sin duda la opinión consultiva que plantean, la pregunta que plantean Chile y Colombia va en esa dirección. Hay una pregunta específica que es la última pregunta, que plantea las consideraciones y principios que se deben tener en cuenta de manera colectiva y regional para analizar las responsabilidades compartidas y diferenciadas desde una perspectiva de derechos humanos e interseccional, cómo deben actuar los estados para garantizar colectivamente el derecho a la reparación por los daños generados por sus acciones u omisiones frente a la emergencia climática, teniendo en cuenta consideraciones de equidad, justicia y sostenibilidad, el alcance de obligaciones de cooperación entre los estados. Así que sí hay una serie de preguntas que si la Corte Interamericana decide abordarlas nos van a dar una oportunidad importante para discutir el tema y después para que haya pautas que sirvan para los procesos también de negociación y de soluciones jurídicas por temas de responsabilidad transnacional, por obligaciones de cooperación, etc. Muchas gracias, Viviana. Y vamos con una última pregunta del público sobre los pronunciamientos de las Cortes. Se señala cómo hacerlos efectivos, es decir, qué hacer para que no queden en lindas palabras. Gracias. Sí, Patricia. Gracias. Yo pienso que con la decisión, la opinión consultiva en el sistema interamericano es muy claro. La propia Corte ha señalado que los estados tienen la obligación de tomar en cuenta las opiniones consultivas al realizar control de convencionalidad. Entonces, internamente se puede empezar a incluir todos los desarrollos que haga la Corte Interamericana en la opinión consultiva dentro de los litigios internos, mencionando esta obligación de realizar control de convencionalidad. Con la opinión consultiva
de la Corte Internacional de Justicia, pues acá no va a ser igual, digamos, porque por la manera como funciona la Corte Internacional de Justicia, pero, digamos, dependiendo de qué sea lo que decida la Corte y en los términos en los que decida la Corte Internacional de Justicia, pienso que igualmente se pueden recordar todos esos estándares, todas esas obligaciones que desarrolla la Corte Internacional de Justicia que tienen los estados, se le pueden recordar internamente a cada estado, entre los procesos que se desarrollen, digamos, esas obligaciones que tiene cada estado que desarrolle la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias, Patricia. Si alguien más desea complementar esto, este es el minuto. Sí, a lo mejor ahí, digo, concuerdo totalmente con Patricia y veo que también la pregunta hace nuestro colega Carlos Castillo, que es un experto en temas de control de convencionalidad. Y justamente lo que hacen estos tribunales, pues como lo saben, es como un estándar paraguas, ¿no? Se pretende que estas altas cortes dejen criterios claros, que sean medibles, que puedan ser exigibles, pero es difícil que estos altos tribunales pues lo puedan ejecutar en derecho interno. La emergencia climática pues es algo que corresponde a todos, ¿no? O sea, ni siquiera solo a los estados, sino también a las personas dentro de los estados. Ojalá también estas opiniones se pronuncien sobre esto, porque no es un problema exclusivamente estatal, que tiene que ver con conocer la huella ambiental, minimizarla, compensarla, etcétera, y eso es una tarea enorme. Y una de las vías sí puede ser el control de convencionalidad y otras, pues la implementación. Esto abre la posibilidad de que se litiguen casos a nivel internacional y de derecho interno con ese tipo de obligaciones que ya se hayan dicho y también vía litigios específicos se pueda ir implementando. Pero bueno, siempre pues va a ser un desafío la implementación de estas cuestiones. La Corte Internacional de Justicia tiene antes que esta una recién opinión consultiva sobre Palestina, la ocupación de Israel en Palestina. Entonces, pues, y hemos visto lo que ha pasado en otros años con otros pronunciamientos, en dónde han quedado. Entonces, por supuesto, es un desafío para la comunidad internacional y nacional, pues, ¿qué hacemos con estas decisiones? Muchas gracias, Jorge. Profesor Mario Peña, ¿lo veíamos con la intención de complementar o me equivoco? Es que, bueno, muy difícil después de los comentarios, ¿verdad? De los compañeros, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo. Incluso en nuestro propio sistema interamericano existe ciertos estados, ¿verdad? Que se muestran reacios a cumplir con los mandatos o los lineamientos o los estándares que se desarrollan a través de las opiniones consultivas, ¿verdad? Recientemente acabamos de ver al estado panameño, la Corte panameña resolviendo sobre matrimonio igualitario, ¿verdad? En contra de lo que dispuso la opinión consultiva 24, si no me equivoco, sobre matrimonio igualitario. Y no en todos los estados se recepta igual el derecho internacional y los mandatos de la Corte Interamericana. En algunos estados, no sé, México, Costa Rica, por ejemplo, Ecuador también, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional ambiental forman parte del bloque de constitucionalidad. En el caso de Costa Rica, incluso las opiniones consultivas, hay varios votos constitucionales en ese sentido, de que son vinculantes, pero esa misma recepción no la encontramos en otros sistemas. Por ejemplo, Brasil acaba de lograr el año pasado una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Justicia, donde logran por primera vez equiparar el derecho internacional ambiental al derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? En otros sistemas, como no sé, en el costarricense, esa equiparación se hizo desde los años 90. Equiparar el derecho internacional de los derechos humanos al derecho internacional ambiental. Ejercicio importantísimo que hizo la Corte Interamericana en la opinión 23, ¿verdad? Y que gracias a ese ejercicio, este ejercicio que estamos haciendo hoy, por cierto, ¿verdad? No, ni siquiera lo deberíamos estar discutiendo, este tema, ¿verdad? De la inclusión del derecho internacional de los derechos humanos dentro de los distintos bloques de constitucionalidad de los estados. Muchas gracias, profesor. Agradecemos también a Patricia Tarre, que se nos unió hoy, a Viviana Kristisevich, a Jorge Calderón y, por supuesto, a toda la audiencia que estuvo pendiente de este gran panel. Y así le doy la palabra a José Rodríguez para poder cerrar esta conferencia. Muchas gracias nuevamente a todo el panel.
Muchísimas gracias, Jorge, Patricia, Mario y Viviana, por sus excelentes explicaciones. Estoy seguro que para la audiencia, que es de varios continentes, la discusión que ustedes han tenido hoy ha sido bastante ilustrativa sobre el potencial de estas dos opiniones consultivas. Trataremos nosotras y nosotros desde el Movimiento de Juventudes de intervenir más en ambos sistemas y de trabajar en conjunto con las instituciones y universidades que ustedes representan para poder pues llamar más la atención sobre estos temas. Solo brevemente, si pudiera pedirles una fotografía a la cuenta de 3. Va, 1, 2 y 3. Listo, fantástico. Muchísimas gracias. Les recuerdo que esta conferencia pues queda grabada en la página de YouTube del Instituto de Investigación de Derecho Ambiental de Asia. Entonces ahí van a poder encontrar también tanto ustedes como las personas que nos están acompañando a la grabación. Y de nuevo, muchísimas gracias. Le paso la palabra a mi compañera Lisa Granzotto para la clausura de la conferencia interregional. Muchas gracias, José. Pues hemos llegado al final de esta conferencia intergeneral de 12 horas, titulada Una perspectiva interregional sobre los impactos de una opinión consultiva sobre el cambio climático, una mirada al diferente sistema regional de derechos humanos. Esta conferencia, como saben, estuvo en previsión de la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá oficialmente lugar el 29 de marzo de 2023. Y nada, echando brevemente una mirada atrás del día de hoy, cada panel estuvo verdaderamente inspirador y ha brindado perspectivas sobre los retos que cada región está enfrentando a causa de la crisis climática, y también se ha abordado de qué rol puede tener para las diferentes regiones esta reciente ola de solicitudes de opiniones consultivas sobre el mismo nexo entre cambio climático y derechos humanos. En específico, la de la Corte Internacional de Justicia, la del Tribunal del Mar y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quería hacer también una breve ronda de apreciaciones para todos los que organizaron y participaron en este evento, en particular al comité directivo, formado por Normandy Chair for Peace, World Youth for Climate Justice y específicamente los frentes de Asia, África, Europa y Latinoamérica. También al ASEAN Research Institute for Environmental Law, al Fast Action on Climate to Ensure Intergenerational Justice, a Parabucas, y al Institute for Governance and Sustainable Development. Y también un agradecimiento a todos los panelistas de cada sesión, del sureste asiático hacia el Pacífico, Europa, África, Norteamérica, Latinoamérica, y gracias también a los moderadores de cada sesión, a los traductores simultáneos y a todo el equipo técnico. Paso ahora la palabra otra vez a José, si quieres abordar unas consideraciones finales. Claro, muchísimas gracias, Elisa. Nada más resaltar que si algo ha quedado clarísimo en esta conferencia interregional es que hay muchas perspectivas de distintos lugares que necesitan ser escuchadas por la Corte Internacional de Justicia, y en ese sentido invitar a las personas jóvenes, a las y los activistas climáticos, a las personas académicas, a que hagan pública su opinión, aunque sea crítica, sobre estas solicitudes de opinión consultiva, y también a las personas jóvenes en especial a que trabajen junto con nosotras y nosotros para lograr que sus perspectivas estén plasmadas en las observaciones de los estados ante la Corte Internacional de Justicia. El 29 de marzo será la votación, esperamos una adopción por consenso, pero de todas formas les agradecemos seguir haciendo presión a sus estados para que haya un voto afirmativo en Naciones Unidas. Y pues nada, con eso les agradecemos a todas y todos por su tiempo, por estar acá, y ya con esto concluiríamos la conferencia. Nicole, también no sé si quisieras terminar. You have the floor, Nicole, if you want to add something else. No. Ok, bueno, muchísimas gracias y que esté muy bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en todo el mundo. Hasta luego.